6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles 22 de octubre y el día viene montando el puzzle de la actualidad. Ese puzzle llega hoy con la reapertura del Museo del Louvre, tras el robo de cine del pasado domingo. Llega con la imagen de Sarkozy acompañado de su fiel Carla Bruni, que le arropó en un abrazo justo antes de entrar en prisión por 5 años. Ha pasado Sarkozy su primera noche en una celda de 9 metros cuadrados, condenado por financiación ilegal de su campaña presidencial en 2007. Miércoles que llega a esta casa con un programa especial. Desde las 10 de la mañana estaremos en la sede de Renta 4 Banco, aquí en Madrid, para hablar de planificación financiera. Y mirando los mercados, vamos a estar muy pendientes de el oro y el tropezón que ha experimentado en las últimas horas, de Wall Street, que oye cantos de burbuja pero nadie quiere quedarse fuera, y de la resaca por las cuentas de Netflix. Sí, Netflix decepciona en beneficios y culpa a Roberto Sol a Brasil. Es la disputa fiscal con el país brasileño lo que hace que sus títulos caigan un 5% en After Hours. La compañía de streaming ha tenido que pagar $619 millones para resolver una demanda que se remontaba a 2022 por diversos impuestos sobre la renta. A pesar de que la empresa consigue un aumento en su beneficio neto del 7% y sus ingresos están en línea con lo esperado, la disputa con el país brasileño le hace caer en las operaciones posteriores al cierre a un 5%. Su CEO, Ted Sarandos, asegura que esto no tendrá impacto en el futuro. Es Peter Newman, director financiero de la compañía. Este asunto fiscal brasileño es un poco complicado. Quiero asegurarme de que quede muy claro qué es y qué no es. No es un impuesto sobre la renta, es un coste de hacer negocios en Brasil. Es un impuesto bruto sobre los pagos al exterior y se denomina contribución por intervención en el dominio económico. Es un nombre un poco largo. Implica un impuesto del 10% sobre determinados pagos realizados por entidades brasileñas a empresas fuera de Brasil. No es un impuesto específico de Netflix, ni siquiera es específico del streaming, por lo tanto suponemos que otras empresas se verán afectadas por ello. Hoy en Estados Unidos le llega el turno a los resultados de Tesla, AT&T o IBM, entre otros. Se espera que la automovilística presente cuentas superiores a las previsiones, con entregas cercanas al 500.000 de unidades. Aquí en Europa cotizarán las cuentas de L'Oréal, cuyas ventas suben un 4,2%, pero se quedan por debajo de las estimaciones de los analistas. A la marca le lastra su débil desempeño en Estados Unidos, donde estas ventas aumentan un 1,4%. Además, hoy publicarán resultados Kering, Hermès, Barclays, Michelin, Norwegian, Carrefour y Heineken. A la espera de todas esas cuentas, Wall Street cerraba con signo mixto y con un Dow Jones de industriales anotándose nuevos récords. Hay cantos de burbuja, pero nadie quiere abandonar el mercado. Los operadores están mirando las cuentas en medio de expectativas de recortes de tipos de interés y, ojo, al oro, que ha llegado a registrar, Eva Villanueva, su mayor caída diaria en 5 años. Aunque eso sí, en estos momentos podemos decir que ahora mismo ha terminado esa liquidación. Por partes, y según venía señalando, los principales índices estadounidenses nos han arrojado una lectura mixta al cierre de sesión, con permiso de ese After Hours y el desplome de Netflix. El Dow Jones ha subido un 0,47% hasta los 46.924 puntos por el impulso de nombres propios como Coca-Cola y 3M, mientras que el índice rector de Wall Street, el S&P 500, se quedaba estancado en 6.735 puntos, con ese indicador tecnológico que le hacía de lastre, o General Motors, que al revés se disparaba casi un 15% tras un impacto menor de lo esperado por los aranceles, y con la minera de oro Newmont con retrocesos de 9%. Todo esto en una jornada donde el oro ha cobrado la palabra, donde hemos asistido a su mayor caída desde 2020, caía un 5%, tocaba un mínimo de 4.000
$115 y hemos visto cómo ha terminado la liquidación. Ha llegado a volver a recuperar los 4.130, está ahora rozando ese nivel después de esas expectativas de recortes de tipos de interés en Estados Unidos, que ya ponen a los operadores mirando a la reunión de Powell de la semana próxima y, por supuesto, en medio de esa sostenida demanda de refugio seguro que le han disparado y que ha hecho que en las últimas horas haya retrocedido. En cuanto a lo que pasa, si miramos al oro, ¿qué pasa en el mercado de divisas? Pues precisamente es ese escenario donde estamos viendo el euro dólar a esta hora marcar ese 1,16. 11 unidades, movimientos estrechos a la espera de lo que hagan los bancos centrales y ese índice dólar que lo tenemos en 98,86 unidades, pendientes también del dato de inflación que llegará a Estados Unidos el viernes. Y todo después de que Christine Lagarde, la presidenta del BCE, haya advertido de la falta de credibilidad en torno a la divisa fiat. Se está erosionando la confianza en la moneda de reserva que ha sido y seguirá siendo el dólar. Además, hemos visto flujos de capital fuera de Estados Unidos hacia destinos como Europa para que una moneda sea confiable. Se necesitan varias cosas: credibilidad geopolítica, un Estado de Derecho, instituciones sólidas y, diría yo, que una fuerza militar suficientemente fuerte. Y en este escenario, por terminar, perdona Susana, vemos a esos futuros cómo se preparan esta mañana en Europa, con retrocesos timidísimos en los futuros del DAX, algo mayores en el Eurostock 50, en medio de lo que va a ser la cascada de resultados empresariales, datos de inflación en el Reino Unido, y también viendo cómo los futuros del S&P 500 quieren avanzar en los futuros del S&P 500 un 0,19%. Atentos hoy a esa conferencia de Christine Lagarde, pero no habrá cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Ha sido cancelada esa cumbre tras el rechazo de Moscú a un alto el fuego inmediato en Ucrania, algo que ensombrece los intentos de negociaciones para la paz. Cuando los periodistas le han preguntado a Donald Trump, él, claro y directo, ha dicho que no quiere una reunión en vano. No quiero tener una reunión inútil, no quiero perder el tiempo, así que veré qué pasa, pero hicimos todos esos grandes acuerdos de paz, todos ellos son acuerdos de paz y acuerdos sólidos, todos ellos excepto este, y dije, id a la línea de batalla, a las líneas del campo de batalla y retroceded y volved a casa, y todo el mundo tómese un descanso, porque hay dos países que se están matando entre sí, dos países se están perdiendo entre 5.000 y 7.000 soldados a la semana, así que veremos qué pasa. No hemos tomado ninguna decisión. Los líderes europeos, entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania y la propia Unión Europea, han pedido a Washington que se mantenga firme en su exigencia de un alto el fuego inmediato en Ucrania y que las actuales líneas de batalla sirvan de base para futuras conversaciones. El secretario general Mark Rutte ha viajado a Washington, el secretario general de la OTAN, para reunirse con Donald Trump y tratar de ponerlo de nuevo en sintonía con Europa y Ucrania en esta guerra. Mientras, Europa y Ucrania trabajan en un plan de 12 puntos para poner fin a esa guerra, al conflicto. Ese plan incluye un reparto de territorio entre Kiev y Moscú, el retorno a Ucrania de todos los niños deportados, intercambios de prisioneros. Ucrania tendría garantías de seguridad, fondos de reconstrucción y una vía para unirse a la Unión Europea. Las sanciones a Rusia, mientras, se levantarían de forma gradual, que son 300.000 millones de dólares de reservas del Banco Central que están congeladas y que solo se desbloquearían si Moscú accede a aportar dinero a la reconstrucción de Ucrania. Con todo esto, pendientes aquí en España de los presupuestos generales del Estado. Sí, el Gobierno insiste en su intención de presentar las cuentas más importantes del Gobierno, del Estado, lo antes posible. Rubén Gil, buenos días. Buenos días, sí, lo decía en el Senado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Volver a recalcar la intención de llevar de manera inmediata ese borrador de presupuestos generales del Estado para su aprobación a las Cortes, habiéndose dado ya los primeros pasos. Y la segunda es que el Gobierno va a seguir con su agenda de política económica y política social. Vamos a seguir porque esta agenda está teniendo importantes efectos positivos para los ciudadanos españoles y, por lo tanto, estamos siendo capaces de generar este modelo de crecimiento diferencial con resultados positivos.
Carlos Cuerpo confía en contar con un respaldo mayoritario a las cuentas del año que viene, que recogerán las prioridades económicas del Ejecutivo, entre las que el ministro destacaba la vivienda. Precisamente, allí en el Senado se va a debatir este miércoles una propuesta del Partido Popular para plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno si no contesta o si lo hace negativamente al requerimiento de que presente un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2026. En este escenario, críticas también desde la AIREF por el hecho de que España sea el único país de la Unión Europea que todavía no ha enviado su plan presupuestario a Bruselas. Su presidenta, Cristina Herrero, denuncia que la reiteración de prórrogas presupuestarias debilita la rendición de cuentas y la calidad institucional. Si tenemos en cuenta que el presupuesto es el principal instrumento de política económica del Gobierno, porque contiene los objetivos estratégicos de las distintas políticas y los recursos con los que va a contar para llevarlos a cabo, es impensable que no se presente un proyecto de presupuestos. La Constitución no lo contempla, pero es que además es impensable. El ciudadano tiene que conocer cuáles son las prioridades o las intenciones del Gobierno para ver si eso se adecúa con las preferencias que manifestó en las urnas. Por lo tanto, lo que hace la no presentación del presupuesto es que exima al Gobierno del control que tienen que ejercer los propios ciudadanos. Son las 7:11, es miércoles 22 de octubre. El día nos trae más noticias. En Estados Unidos continúa el cierre del gobierno y aumenta la tensión entre demócratas y republicanos. Cierre de gobierno que se volverá a votar hoy en el Senado estadounidense y que encara su 22º día, convirtiéndose en el segundo más largo de la historia de Estados Unidos, al superar al de la presidencia de Bill Clinton. Donald Trump descarta reunirse con los demócratas hasta que no se resuelva este cierre de gobierno. Hacemos un llamamiento a todos los demócratas del Estado para que pongan fin a esta locura y dejen que nuestro país les pida que sean inteligentes en lo que hacen, porque están haciendo lo incorrecto. Más asuntos que nos deja el día. La Unión Europea y China se volverán a reunir para buscar solución a la restricción de Pekín a las exportaciones de tierras raras. El negociador comercial de la Unión Europea, el comisario Maroš Šefčovič, ha pedido a las autoridades chinas que viajen a Bruselas en los próximos días para buscar una solución urgente a la crisis abierta por el refuerzo de los controles de Pekín sobre las exportaciones de tierras raras y de las tecnologías relacionadas, alegando razones de seguridad nacional. Agradezco el constructivo debate de hoy, durante el cual hemos acordado intensificar los contactos a todos los niveles. Puedo decirles que nuestro debate ha durado casi 2 horas y que al término del mismo he invitado a las autoridades chinas a venir a Bruselas en los próximos días para encontrar soluciones urgentes. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, amenaza a Hamás si no cumple el acuerdo de Trump. Durante su visita a Israel lanzaba esa advertencia al grupo terrorista palestino. El vicepresidente de Estados Unidos reconoce además que el desarme del grupo llevará algo de tiempo y que tendrá que hacerse a través de un aparato de seguridad y humanitario, aunque se muestra optimista en cuanto al cumplimiento del alto al fuego. Hamás tiene que desarmarse, tiene que comportarse. No, eso va a llevar un poco de tiempo. Estamos hablando de cómo establecer el aparato de seguridad y humanitario para poner esto en marcha, pero en este momento, desde mi punto de vista, estoy seguro de que vamos a llegar a una situación en la que esta paz sea duradera, y si Hamás no coopera, el presidente de los Estados Unidos va a acabar con Hamás. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. La península seguirá bajo la influencia de la circulación atlántica, con cielos nubosos en gran parte del territorio, salvo en el entorno mediterráneo, nordeste y Baleares, donde habrá intervalos de nubes altas. Se esperan precipitaciones en Galicia, Asturias y Cordillera Cantábrica Occidental, más persistentes en Galicia y débiles o dispersas en Pirineos y otras zonas montañosas. En Canarias, nubosidad variable con lluvias débiles en las islas de mayor relieve y claros en el resto. Nieblas matinales y vespertinas en entornos montañosos atlánticos, Pirineos y nordeste de la meseta sur. Las temperaturas
temperaturas subirán ligeramente, sobre todo las mínimas en el norte y este. Soplarán vientos moderados de suroeste y oeste en la península y Baleares, con intervalos fuertes en Galicia, Asturias y Cordillera Cantábrica, y alisio moderado en Canarias, amainando en las islas occidentales. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid. Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:17. Miramos a los mercados. Empezamos por Asia. Tiempo real de los índices más importantes. Bueno, pues estamos viendo cómo esta mañana lo que está imperando en Asia Pacífico son retrocesos en el índice Nikkei. Acaba de darse la vuelta, avanza un 0,17% en una jornada donde se cotiza lo que pueden ser los próximos movimientos de la nueva primera ministra Sanae Takaichi y unos datos de exportación mejor de lo esperado. Vemos por su parte cómo el Kospi surcoreano es uno de los protagonistas esta mañana con avances del 0,91% y vemos sin embargo como en el otro lado de la moneda tenemos al Hansen de Hong Kong, aunque a esta hora reduce el ritmo de las caídas al 0,96%. Shanghái por su parte en la China continental vemos cómo está cotizando en tiempo real con caídas del 0,22% y en la bolsa australiana, el ASX 200, que cede un 0,71% tras las subidas registradas en la jornada de ayer, impulsado entonces por lo que habían sido el comportamiento de las compañías de tierras raras. Echamos un vistazo ahora al mercado americano, futuros que vienen. Con subida del 0,20% para el S&P 500, del 0,19% para el Dow Jones y menor subidas el alza en el futuro del Nasdaq 100, un 0,11% arriba. Vamos con el VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo. Lo vemos ahora mismo en 19,13 puntos. Está rebotando de forma moderada frente al día de ayer. En Europa los futuros en rojo, aunque las caídas son muy moderadas. El DAX baja un 0,06%. Y el Eurostock retrocede un 0,33%. Y las que siguen de capa caída son las criptomonedas. En la última semana llevan descensos abultados. Bitcoin en los últimos 7 días cae un 3,35%. Ethereum cae un 6%. Tiempo real, Bitcoin $108.300 y Ethereum $3.866. Esta es la fotografía. Vamos con el contenido.
Bueno, muy pendientes de Japón, de esa nueva primera ministra y viendo cómo el mercado está cotizando, Eva, lo que pueden ser sus próximas medidas económicas. Pues sí, que además, según lo que están informando las fuentes, estaría preparando un estímulo económico que superaría los 13,9 billones de yenes, que al cambio son 92.200 millones de dólares del año pasado. Superará esa cifra y, según las fuentes, ese paquete se construirá en torno a 3 pilares: medidas para contrarrestar la inflación, inversión en industrias en crecimiento y seguridad nacional. Los inversores, tenemos que recordar, han llevado al Nikkei a varios máximos y hoy han estado recogiendo beneficios en gran parte de la sesión, aunque hasta ahora se ha dado la vuelta el Nikkei, pendientes, por supuesto, de lo que pueden ser los movimientos de Takaichi, aunque según una encuesta el 65% de los economistas están preocupados por el efecto que esa política pueda tener sobre la salud fiscal del país, por una postura laxa y un estímulo fiscal masivo que probablemente debilite al yen, aunque eso sí hará que los productos japoneses sean más competitivos. Hoy en la tabla Advantes cae un 2,3% en una jornada de caídas tecnológicas en Asia. Avances para Tokyo Electron y subidas fuertes en Honda. Vamos ahora con la balanza comercial de Japón, dato importante. Cifra también de exportaciones, pero ojo porque los envíos a Japón siguen a la baja. Pues las exportaciones japonesas, como decía, se han roto con 4 meses de caídas. En septiembre crecen un 4,2% en tasa interanual, ya que los envíos a Asia han experimentado un sólido crecimiento y compensan parcialmente la caída de las exportaciones a Estados Unidos, aunque quedan ligeramente por debajo de lo que se esperaba. Los envíos a Asia aumentan un 9,2%, sobre todo por el casi 6% que suma el envío a China continental, el principal socio comercial de Japón, mientras que las exportaciones a Estados Unidos, su segundo mayor socio, se desploman un 13,3%. Vamos con las caídas en la tecnología en Wall Street, que tienen su repercusión en Asia. Esta mañana el Hansen Tecnológico está perdiendo más de un 2%. Y la mirada está puesta, por supuesto, en ese nicho de semiconductores, donde Huajón Semiconductores cae más del 5%, InnoScience un 2%, y en una jornada donde, si miramos a los fabricantes de chips, en toda Asia se ven lastradas por lo que ha sido las previsiones de Texas Instruments en el Nasdaq para el cuarto trimestre, y advirtiendo de una recuperación más lenta en la industria. TSMC en Taiwán, SK Hynix caen entre el 1 y el 0,6%. Las japonesas Renesas Electronics y Advantes con caídas del entorno del 2,4%. Y por cierto, hablando de Hong Kong, allí está listada PopMart, la compañía de la Bubu, y sube casi un 8% tras reportar un aumento de entre el 245 y 250% en los ingresos para el tercer trimestre. Y apunte un nombre: el fabricante de chips CXMT planea su salida a bolsa en la bolsa de Shanghái con una valoración de 42.000 millones de dólares. Pues sí, será una oferta pública que tendrá lugar en el primer trimestre del año que viene, en 2026, con esa valoración, 42.100 millones de dólares. Busca recaudar entre 20 y 40.000 millones de yuanes, con una tercera fuente estimando incluso 30.000 millones. Es una de las OPIs que está en el foco de atención en un momento donde se ve ese aumento en las acciones de semiconductores en China, con el índice CSI-CN subiendo un 49% en lo que va de año. Bueno, ayer signo mixto para los principales índices. El Nasdaq recortó un 0,16%, subida de medio punto para el Dow Jones. Y bueno, sobre todo resultados empresariales, Netflix, que los hemos comentado, con esa decepción por culpa principalmente de Brasil y más cositas. Hazme ahí un balance, Roberto. El índice renueva máximos impulsado por los resultados de grandes compañías. Coca-Cola aumenta su beneficio neto un 30%, mientras que sus ingresos operativos superan los 12.000 millones de dólares. Sus acciones llegaron a subir un 4%. Quien subió un 14% fue General Motors, tras conseguir unos resultados que abren expectativas y sobre todo elevan previsiones para todo el año, tras notar un menor impacto por los aranceles. Hoy cotizarán las cuentas de Netflix, que cae un 5% en preapertura tras su disputa fiscal con Brasil y después de decepcionar con su beneficio por acción de $5,87, 7 centavos menos
de lo esperado. Uno de los valores más destacados dentro del Nasdaq fue Warner. Sus acciones subieron un 11% después de que la empresa anunciara que estaba dispuesta a una venta, ya que, como expresó en un comunicado, ha iniciado una revisión de alternativas estratégicas para maximizar el valor de los accionistas. Aunque el mayor alza del índice tecnológico fue Beyond Meat, cuyos títulos suben un 146% después de que el proveedor de ETF Rowan Hall Investments haya incorporado a su cartera a la empresa de meme stock. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, ha asegurado que las criptomonedas ya están en el tejido financiero. Es un reconocimiento distribuido y los activos criptográficos que ya no están en el FES se están integrando cada vez más en el tejido del sistema financiero y de pagos. Antes de escucharles, me gustaría mencionar el lugar que ocupa el apoyo al sector privado, que incluye la prestación de servicios para resolver problemas de coordinación y el funcionamiento de la infraestructura básica de pagos y liquidación. El mercado mira la renta variable y al cierre del gobierno federal. Donald Trump ha calificado a los demócratas de obstruccionistas, mientras que Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, pide una reunión con el presidente antes de que viaje a Asia, algo a lo que Trump ya se ha negado. Vamos ahora con nombres propios. Mattel cae un 7% en el After Hours después de presentar unos resultados que están decepcionando. La empresa consigue un beneficio por acción de 89 centavos, 18 menos de lo que prevían los analistas. Sus ingresos son de 1.740 millones de dólares, mientras que el consenso de mercado preveía que serían de 1.830. La empresa ha registrado menores ventas en su división norteamericana. Vamos con OpenAI, que lanza Atlas. Es el navegador web con el que la compañía va a desafiar a Google. Impulsado por inteligencia artificial, la empresa busca aprovechar los 800 millones de usuarios activos semanales de ChatGPT. Los consumidores buscan cada vez más herramientas de búsqueda con IA que los navegadores tradicionales. Y atentos hoy a las cuentas, entre otros, de Tesla, AT&T y también IBM. Bueno, y en Europa tenemos cuentas para empezar. Esto es un predesayuno. Ángela Lozano, muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cuántas tenemos? ¿Te caben los dedos de una mano? Pues no, tengo que utilizar las dos manos. Empezamos fuerte. Vamos con ellas. Por ejemplo, Unicredit ha dicho que gana 2.600 millones de euros en el tercer trimestre, un resultado que supera las previsiones y que le permite confirmar a la entidad italiana sus pronósticos para todo el año. Heineken también ha superado las estimaciones de ventas en el tercer trimestre. El grupo francés de belleza L'Oréal factura 10.334 millones en el periodo julio-septiembre, es un 0,5% más. En el conjunto de los primeros 9 meses del año, esa facturación mejora el 1,2%. También tenemos los ingresos de Vivendi, 213 millones de euros en los 9 primeros meses de este ejercicio, ligeramente por encima, un 5% del obtenido en el mismo periodo del año anterior. Tenemos a Norwegian Air con resultados del tercer trimestre que están por encima de las previsiones y, sin embargo, AkzoNobel que reduce sus pronósticos de beneficios para todo este ejercicio. Nota positiva para Adidas, que ayer anunciaba una revisión al alza de su pronóstico de ganancias operativas para todo el año. Dice que ha logrado mitigar el impacto negativo de los aranceles. La marca de artículos deportivos espera un beneficio operativo de alrededor de 2.000 millones de euros en 2025. Anteriormente el rango estaba entre 1.700 y 1.800 millones. Las ventas van mejor de lo esperado. Bueno, ayer el mercado español flaqueó un poquito a las puertas de sus máximos históricos. Cedió al cierre un 0,39% hasta los 15.767 puntos. Muy importante, la bolsa francesa, que marca récord tras año y medio. Ayer se colocó en los 8.258 puntos. Sube un 11,9% en este 2025. Hazme así un balance. Pues no será que no tienen problemas políticos y económicos los franceses. Y más allá, Hasta de identidad después de ese robo del Louvre. Bueno, pues sí, hoy el IBEX parte desde los 15.767 puntos en una jornada que, sin embargo, fue de compras en el resto de Europa. Ayer comenzaba la publicación de resultados trimestrales con Enagas, que al cierre subía un 0,21%. Vimos
a los bancos corregir. Por ejemplo, BBVA se dejó un 1,33% y también caídas para el Sabadell del 0,73%, aunque Barclays, una vez finalizada la OPA, ha fijado nuevos techos en bolsa sobre los dos bancos. Igualmente, ventas en Santander y CaixaBank. A la cabeza de los avances se situó Rovi, que subió más de un 6% tras conocerse que va a fabricar un medicamento cardiovascular desarrollado por la suiza Roche. En el resto de Europa, el DAX sumaba un 0,29, París un 0,64, Milán un 0,6 y Londres un 0,25%. Ayer destacaba en Europa la compañía francesa Edenred, que subía un 19% tras la publicación de sus cuentas, y veíamos también a la entidad británica HSBC avanzar un 1,6 tras conocerse la elección de un ex ejecutivo de NatWest como nuevo consejero delegado de su negocio en Reino Unido. Son las 7:30, esto es Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. El primer análisis de la mañana. Con Javier Santa Cruz, economista. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, lo primero, resultados empresariales. De lo penúltimo que tenemos son las cuentas de Netflix. Es todo un gigante y una referencia dentro de las tecnológicas en Estados Unidos. Ha presentado beneficios referidos al tercer trimestre de este año. Son cuentas que decepcionan y culpa a Brasil. Dame detalles. ¿Qué ha pasado y cómo ves a Netflix, las cuentas y la tecnología también? Pues en general lo que está haciendo Netflix, pero también una buena parte de las compañías tecnológicas, es seguir el movimiento normal de la fase del ciclo en la que estamos. Precisamente en fase de desaceleración del ciclo económico, los mercados confían proporcionalmente menos en la tecnología porque tienen menos capacidad de crecimiento y porque tienen más riesgo de generar cosas como la que ha pasado con Netflix en el momento en el que un mercado falla por cualquier razón o porque el consumo no crece lo suficiente con respecto a lo que esperaba el consenso de mercado. Entonces, esto se enmarca dentro y nos da una lección de por qué de manera histórica siempre se han elegido una serie de sectores que además son los que más han subido en lo que llevamos del 2025 porque son los que mejor resisten en la desaceleración del ciclo, y como la tecnología, pues evidentemente entre ellos no está. Aquí el mercado que ha fallado ha sido Brasil. Ha tenido que pagar Netflix más de $600 millones para resolver una demanda que se remontaba al año 2002. Estamos en periodo de resultados empresariales y me da la sensación, Santa Cruz, de que
Se habla mucho de burbuja, de que el mercado está sobrevalorado, pero sin embargo nadie quiere salir. Todo el mundo sigue dentro e incluso sigue entrando. Bueno, porque precisamente hablando de resultados, los beneficios siguen siendo crecientes. Es decir, hasta que no haya un momento en el que claramente la media de beneficios del mercado sea descendiente y además de unos cuantos sustos, muy probablemente ni las manos fuertes ni la gente, digamos, que tiene un mayor conocimiento del mercado va a salir de él. Es decir, el fundamento de que los precios crezcan es porque los beneficios a largo plazo, los beneficios esperados crecen, y en este sentido, si además se acompaña de que los beneficios a corto plazo también son superiores, ya está. Pues es que no hay más historia, y especialmente, pues, por ejemplo, ahora los que vamos conociendo poco a poco en estos días de la bolsa española reafirmarán precisamente la posición alcista y por qué hemos superado los 15.000 del IBEX, ¿no? O sea, desde ayer cuando vimos en Agas hasta otros que iremos viendo en los próximos días y semanas. Bueno, muy pendientes de la bolsa y al tanto de otros activos. Por ejemplo, la plata se dispara un 63% en lo que va de año, o el oro, que sube en lo que va de año un 57%. Su precio se ha incrementado en todo este 2025 en $1.485, pero ayer tropezó y sufrió su mayor caída desde el año 2020. Razón, ¿cómo lo ves? ¿Está perdiendo su atractivo o oportunidad de compra? No, es una de los fenómenos típicos que se producen además cada cierto tiempo y con bastante periodicidad en los activos que suben mucho. Es decir, un activo que sube mucho llega a un momento en el cual puede haber un día en el que tenga aún masivas órdenes de venta. Eso pasó ayer con el volumen en el que lo hizo. Es un episodio que se ha producido 33 veces anteriores, desde los años 70, desde la declaración de inconvertibilidad del dólar en oro en el 71, y por tanto entra dentro de lo que son ese tipo de sustos que hay que comprender que pueden pasar en cualquier mercado, no solo en los metales preciosos, sino en la bolsa, en los bonos y en cualquier otro. Más allá de lo que son los mercados, hay otros temas de actualidad mirando a la economía, a la macro. Aquí, por ejemplo, tenemos el nivel de deuda española, 1,17 billones de euros. Primero, ¿por qué? ¿Y esto qué nos supone a los españoles, a cada uno de nosotros? Bueno, la deuda la tenemos en este momento en términos nominales en máximos históricos. Esto lo primero, porque en términos de PIB se disfraza un poco, pero ya vimos cómo alcanzamos el mínimo relativo de los últimos años cuando en una de las revisiones estadísticas se bajó al 101% y ahora estamos ya por encima del 103%. Eso significa que nos toca pagar en torno a unos 40.000 euros de pasivo, digamos, de cualquier español que nace ahora, ¿no? O sea, si repartimos entre la población existente, lo que ocurre es que la población, como crece también, pues entonces la deuda se diluye entre pues un país que va camino de los 50 millones de personas dentro de no demasiado tiempo. Entonces, nuestro problema con la deuda es que son los impuestos de mañana. O sea, eso es lo que los economistas llamamos la equivalencia ricardiana. Es que da lo mismo financiar el gasto público con impuestos presentes o con impuestos futuros, porque los impuestos futuros es la deuda de hoy. Entonces, lo que estamos haciendo es acumular esa deuda. Por ejemplo, en el caso de Francia, pues hay momentos donde una crisis política puede provocar una mayor preocupación, como es lo que estamos, y eso todavía hoy en España no se ve, pero anda que no hemos tenido episodios históricos en los que... Bueno, la deuda es importante y también son muy importantes los presupuestos generales del Estado y son una obligación constitucional. La IREF criticaba ayer a España por ser el único país de la Unión Europea que todavía no ha enviado su plan de presupuestos a Bruselas, y Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, decía pues que están en ello, que están trabajando en la elaboración de las cuentas. ¿Qué nos supone a cada uno de nosotros que no haya cuentas, las más importantes del Estado? ¿Y qué va a decir Bruselas? A nosotros es el riesgo de seguir legislando y seguir tomando decisiones en materia presupuestaria fuera de las Cortes Generales. Es decir, todavía estamos aprovechando una disposición en un decreto de hace unos cuantos años de la pandemia, donde se autorizaba al Gobierno a cambiar dinero entre partidas sin que eso se
siquiera pasar por las Cortes y, por tanto, con la opacidad con la que luego después nos enteramos cuando la IGAE publica la ejecución presupuestaria mensual. De hecho, lo que estamos viendo en esa ejecución presupuestaria mensual es que se ha creado una especie, yo lo he llamado una especie de presupuesto paralelo, que ya va por los 32.000 millones de euros, y es gracias básicamente a, por un lado, las transferencias europeas, pero por otro lado, y es la cantidad más importante, la subida de los impuestos. Los impuestos, la recaudación fiscal sigue subiendo a tal ritmo que lo que hace es generar un amplísimo espacio al gobierno para que siga ahí sin tener necesidad de presentar presupuestos, por mucho que efectivamente el mandato constitucional lo que dice es que antes del 30 de septiembre, o sea, antes de los 3 meses del cierre del año en curso, se tienen que presentar, al menos presentar los presupuestos del año siguiente. Luego ya obviamente la Constitución no puede garantizar si se van a aprobar o no. Entonces le hemos perdido completamente el respeto al presupuesto, y esto es algo que ya llevamos demasiados años, desde las épocas de mediados de la década pasada, estamos así. Y para terminar, yo sé que estás muy implicado y que estás muy pendiente de lo que está pasando con Almaraz. Parece que las eléctricas se han unido para pedir pues una prórroga a Almaraz. ¿Tú crees que lo van a conseguir con este gobierno? Bueno, yo creo que esto se decidirá en el último minuto, y estoy confiado en que se decida favorablemente, no solo para ampliar la vida útil de los 2 reactores de Almaraz, especialmente el primero, que es el que tendría que cerrar en noviembre del 2027, y no solo hacerlo de estos 2, sino también del resto del parque nuclear español, porque si hay alguien que piensa que quitando estas 2 piezas en Extremadura el resto se puede sostener, o sobre todo la pretensión de que, por un lado, por ejemplo, pues Cataluña haga una especie de isla energética en materia nuclear, se equivoca gravemente. Entonces, esto se va a decidir, como digo, o sea, todavía nos queda muy poco tiempo, pero no hay que dejarse llevar por el ruido también de lo que va a pasar en las próximas semanas. Por ejemplo, la semana que viene, que tienen que presentar oficialmente, porque es la obligación legal de la central, presentar la documentación de desmantelamiento que se exige 2 años antes por parte del Consejo de Seguridad Nuclear. Entonces eso va a convivir, esa noticia, obvio, pues es obligada, con la negociación con el gobierno, que espero que se siente pronto de ganas. Pues nada, lo veremos, lo contaremos. Javier Santa Cruz, cuídate, un abrazo, adiós. Un abrazo, gracias. Buen miércoles, adiós. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa. Afrontamos juntos nuevos retos, como hacer de la sostenibilidad una ventaja competitiva. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank. En serio. Más info en cuchabank.es. La UTE, formada por SACIR Ingeniería e Infraestructuras y Wills Bros, fue elegida por la Dublin Airport Authority para construir un paso inferior para vehículos en el aeropuerto de Dublín con una inversión de 265 millones de euros. El contrato es el primer proyecto dentro del marco de obras civiles del aeropuerto, con una duración de 5 años. SACIR y Wills Bros ya colaboraron en la carretera A6 Dungiven-Drumahoe, de 25 kilómetros y 220 millones de libras, en Irlanda del Norte. Wills Bros, con sede en Foxford y Dublín, es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en ingeniería civil. Directivos de ambas compañías destacaron la importancia estratégica y técnica del proyecto, que reforzará la posición del aeropuerto de Dublín como nodo europeo y transatlántico clave. En Janus Henderson Investors creemos que trabajar juntos es mejor, con tus objetivos y nuestra experiencia en perfecta armonía. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Capital en riesgo, comunicación de marketing.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. ¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautónomo.es o llama al 91 060 89 45 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautónomo.es. La economía en tus manos. Vamos ahora con los diarios y empezamos por 5 días. Oliu descarta una operación del Sabadell para crecer tras la OPA. Escrivá critica el periodo de tramitación de la oferta del BBVA. Dice, ha sido demasiado largo. Más cosas. Iberdrola prevé lanzar la petición de prórroga para Almaraz antes de final de mes. El precio del oro sufre su mayor caída en más de una década. Y cuenta también que el Banco Europeo de Inversiones prepara 250.000 millones de euros para tecnología en Europa. En el diario Expansión, Duro Felguera pide quitas del 100% para evitar el colapso. Escribano prevé cerrar el acuerdo de fusión con Indra este año. Y también destaca que Stones Hill negocia comprar Clece a ACS. El fondo de Felipe Morenés y Juan Pepa quiere hacerse con el 50% de la filial. Clece emplea a casi 90.000 personas y está valorado en más de 600 millones de euros. Y cuenta que en Stones Hill, que participa ya en Neynor y en Solaria, busca diversificar su cartera. En El Economista, las eléctricas piden prorrogar Almaraz con un plan antiapagón. Renfe recupera su proyecto de crecimiento en territorio francés y Díaz quiere anular los despidos por la denuncia de irregularidades. Trabajo saca a consulta pública esta modificación. Muy interesante. BBVA vende 322 millones de euros en deuda morosa a Cerberus y Robbie fabricará un fármaco de Roche para la obesidad. El acuerdo tendrá un impacto en España de más de 2.000 millones de euros. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. El País señala las declaraciones del rey en el World in Progress Barcelona. Cualquier alternativa a un mundo multilateral es peor. Felipe VI subraya que es imprescindible preservar elementos del orden mundial vigente y que la calidad democrática de las sociedades dependerá de la educación. En la portada del Mundo, el titular: Unión Europea y Ucrania elevan a Trump una ruta de paz ideada sin Sánchez. Proponen 12 puntos con un alto al fuego que deje el frente como está y Estados Unidos aplaza la reunión con Putin en Hungría. La Razón señala en portada 3 citas clave de la fontanera del PSOE apuntan a Pedro Sánchez. Trasladó al fiscal estampa que actuaba por orden del presidente de limpiar caiga quien caiga. Por su parte, la ABC titula: la actual gerente del PSOE siguió pagando con sobres a cargos del partido. Y nos vamos a Estados Unidos para comenzar la prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula: el futuro de David Zalav depende de un hilo. Mientras Warner sale a la venta, el CEO de Warner Bros. Discovery está en la lucha de su vida profesional para evitar que la compañía sea absorbida por Paramount. En The Washington Post destacan que la Casa Blanca amplía la demolición del ala este, mientras los críticos denuncian los excesos de Trump. Se derribó una mayor parte de la estructura para dar un lugar al salón de baile planeado por el presidente. En el New York Times el titular es: en un cambio de postura, Trump no se reunirá con Putin en las próximas semanas. Nos vamos al principal repaso de las cabeceras europeas con el Handelsblatt. En Alemania, espionaje por cuenta del Kremlin. El ministro de Interior de Turingia lanza graves acusaciones contra la AfD. El Frankfurter Allgemeine, por su parte, señala cómo se defiende Ucrania de los Shaheds. Kiev recurre cada vez más a drones interceptores para contrarrestar los masivos ataques rusos. Nos vamos al Reino Unido con la portada de Times. Redada fiscal de 2.000 millones de libras a médicos y abogados mientras Rips se centra en los ricos. La ministra de Hacienda considera injustas las exenciones del Seguro Nacional que ofrecen las sociedades de responsabilidad limitada. Y el Financial Times, por su parte, destaca las acciones de Netflix caen tras el impacto de la disputa fiscal en Brasil en sus ganancias. Grupo de streaming reporta fuerte crecimiento de ingresos por éxito de películas como K-pop, Demon Hunters. Y nos vamos a Francia con la portada de Le Monde. Pensiones. Emmanuel Macron siembra dudas y complica la tarea de Sébastien Lecornu. El jefe de Estado declaró el martes que la reforma simplemente se había aplazado. Y terminamos con la portada de Les Echos,
que señala impuesto sobre la renta, impuesto de salida a pensiones. Estas numerosas enmiendas al presupuesto 2026 ya han sido adoptadas por los diputados. En Fundación Telefónica creemos que la tecnología no tiene edad. Si tienes más de 65 años, vives en un área rural y quieres descubrir cómo las herramientas digitales pueden hacerte la vida más fácil, apúntate a Reconectados Rural, el programa de Fundación Telefónica adscrito al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Infórmate ahora en fundaciontelefónica.com. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy tenemos programa especial a partir de las 10 de la mañana aquí en Radio Intereconomía. Nos vamos a trasladar el equipo a la sede de Renta 4 en Madrid. ¿Para qué? Para hablar de planificación financiera. Sí, siempre mirando a futuro y siempre mirando a la jubilación. ¿Quiénes nos van a acompañar en este programa especial? Jesús Sánchez Quiñones, director general, consejero ejecutivo de Renta 4. Alejandro Varela, gestor de fondos y director de Renta 4 Gestora. Ignacio González Enciso, director de ventas de Renta 4 y también Víctor Hugo, responsable de seguros de Renta 4 Banco. Con ellos miraremos a futuro y a presente para ver cómo construir una cartera, para ver qué tipo de vehículos. Estoy pensando, por ejemplo, en planes de pensiones, estoy pensando también en seguros de vida, estoy pensando en planes de pensiones para autónomos, muy importante. La verdad es que tenemos varias herramientas, varios vehículos para construir y para planificar nuestro ahorro y nuestro patrimonio. El objetivo es mantener ese patrimonio, controlar el riesgo y además aportar rentabilidad de cara a complementar nuestra pensión de cara a futuro. Planificación financiera, muy importante. Vamos a ver qué diferencia hay con el asesoramiento financiero. ¿Qué es la planificación financiera? ¿Quién puede acceder a ella? ¿Es caro? ¿No es caro? ¿Y por qué hacerlo de la mano de Renta 4? Así que ya lo saben, programa especial en Radio Intereconomía a partir de las 10 de la mañana hasta las 11 en directo desde la sede de Renta 4 en Madrid. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.
Burberry es una compañía de moda británica fundada en 1856 por Thomas Burberry en Basingstoke, Inglaterra. El éxito de la marca viene muy ligado a la Primera Guerra Mundial, cuando la British War Office le encarga un abrigo que sustituya al pasado uniforme de la época. La respuesta es la gabardina. Tuvo tal éxito y aceptación que el ejército francés en 1917 designa a la gabardina como parte del equipo de guerra. La marca siempre ha estado ligada a actores y cantantes famosos. La primera vez que vimos una prenda de Burberry fue en Casablanca, con la gabardina que llevaba puesta Humphrey Bogart. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. En 1964, el uso de la gabardina por parte de The Beatles hace de la prenda un icono de la moda juvenil masculina. Además de la gabardina, siempre ha sido muy famosa su bufanda de cuadros, que se ha convertido con el paso del tiempo en una de las prendas más míticas de la compañía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Abrimos página de análisis internacional, lo hacemos con Gustavo de Arístegui, diplomático. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana. Bueno, mirando en clave geopolítica, muy importante, la cumbre prevista entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, que ha sido cancelada. Dice Donald Trump que es una reunión en vano porque ya Rusia no quiere ceder el territorio y que parece que se están ensombreciendo los avances hacia la paz. Ahí lo va a tener mucho más complicado Trump que en Gaza. Sí, lo va a tener muy complicado porque, como venimos diciendo desde hace ya 8 meses, Putin tenía muy claro que no podía o no debía ceder ante las presiones internacionales para declarar un alto el fuego antes de enero del 26. Es un informe que salió en varios medios internacionales y que fue revelado también en los medios españoles, y por eso mismo está haciendo lo imposible para mantener el pulso de la guerra y mantener también las conquistas, que son más o menos de unos 80.000 metros cuadrados diarios, y aunque hace un par de semanas anunciaron que habían consolidado 5.000 kilómetros cuadrados nuevos de territorio conquistado. Estados Unidos está pidiendo que se congelen las líneas actuales, es decir, que la línea del frente sea la línea de demarcación entre Rusia y Ucrania para el futuro. Los ucranianos no quieren ceder tanto terreno. Obviamente los europeos tampoco están de acuerdo, pero los rusos no solamente quieren todo el Donbass, es decir, no solo lo que ya tienen, sino el 30% que todavía no conquistan, sino también quieren una zona suya, más allá de las fronteras naturales del Donbass, y una zona desmilitarizada a partir de ahí. Los líderes europeos, entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania, la propia Unión Europea, le han pedido a Washington que se mantenga firme en su exigencia de un alto el fuego inmediato en Ucrania. Y hemos visto que Rutte ha viajado rápidamente a Washington para reunirse con Trump. ¿Lo ves como una cesión de Europa, una más a Estados Unidos en este tema, en el de la guerra con Ucrania? Bueno, es evidente que Estados Unidos y Europa han tenido encuentros muy importantes en materia de geopolítica, pero sobre todo en cuestiones relacionadas con la guerra. Sin embargo, hay que decir que ha habido un cierto cambio de actitud por parte del presidente Trump desde la cumbre de Alaska, donde él vio que toda la buena voluntad desplegada para tratar de hacer ceder el brazo a Putin no sirvió de nada, y que solamente la presión y la fuerza es lo que es el lenguaje que entiende. Y por eso en este momento la cuestión no está ya solo en seguir suministrando inteligencia y armas defensivas a Ucrania. Estamos viendo también cómo Europa quiere utilizar los 140.000 millones de euros congelados en activos rusos para poder hacer un plan de reconstrucción y de rearmamento de Ucrania, sí. Y obviamente el tema central son los misiles Tomahawk. Eso yo creo que va a ser la clave. Si hay misiles Tomahawk, los rusos cederán. Muy bien, pues Gustavo Arístegui, gracias. Un abrazo, cuídate mucho. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Bárbara. En plena hora punta van a encontrar complicada prácticamente toda la M30, desde el nudo sur hacia Marqués de Monistrol y lo más lento hacia el este, hasta el nudo de Manoteras. En el norte, muy lenta también la avenida de la Ilustración en Salvador Maella, en sentido nudo de Colmenar, que también se ha ralentizado en los últimos minutos. Prácticamente todas las entradas a la ciudad a pleno rendimiento. Las más complicadas, la A5 y A42. En el este, intensas la A3 y M23, lenta la salida hacia la A2, y en el norte las entradas por la M11 y la A1 con tráfico lento. En esta parte de la ciudad también van a encontrar complicada tanto la entrada como la salida del Paseo de la Castellana, al igual que el acceso a la